14 minutos nos separan de las 23 horas, ya nos estamos acercando al tramo final de la jornada y no podemos dejar de hablar de uno de los temas más importantes que estamos transitando, que es la pandemia, es el coronavirus. ¿Qué está pasando? En estos días estuvieron haciendo testeos en distintos puntos como Constitución, Retiro. Estuvimos hablando a lo largo de la jornada de los contagios que se fueron dando y los nuevos infectados en los barrios más humildes, en la Villa 31 particularmente, porque creció de un día a otro exponencialmente la cantidad de personas infectadas con COVID-19 obviamente, y por otro lado se empezó a hablar del contagio administrado. ¿De qué hablamos cuando hablamos de contagio administrado? Ya está con nosotros la doctora Gabriela Piovano, infectóloga del Hospital Muñiz. Muy buenas noches, ¿cómo le va, doctora? Bienvenida a Solo Periodismo. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, muchas gracias por invitarme. Por favor. Bueno, en realidad el contagio administrado se referiría, digamos, a la situación de que, bueno, nosotros cuando se tomó la medida del aislamiento, sí, estuvimos diciendo siempre que fue de forma anticipada, digamos, al suceso de alguna cantidad de casos mucho mayor que en el momento que se tomó. Y esto hizo entonces que, si bien hay sectores donde circula de manera comunitaria el virus, hay otros vastos territorios donde no ha circulado o donde, digamos, ha circulado escasamente y ya inclusive empiezan a no detectarse nuevos casos ni a que se multipliquen, digamos, con el correr de los días, ¿no? Ni se dupliquen. Fíjate que en cambio sí en la Villa 31, que es lo que hablábamos, que justamente, desgraciadamente, en aquellos sectores donde hay mucho hacinamiento, ¿no es cierto?, por las características socioeconómicas de las personas, justamente el aislamiento social iba a ser difícil de cumplir, y entonces ahí sí vemos curvas de contagios que por ahí sí remedan a lo que pasa o lo que pasaba en España, Italia o Estados Unidos, nada más que localmente. Entonces, lo que están hablando ahora entonces es que la planificación, digamos, de ir liberando progresivamente determinados sectores para que obviamente el virus circule, algunas personas se infecten y de esas personas algunas se vayan enfermando, otras requieran tal vez terapia, pero digamos en un número que sí pueda el sistema de salud darle respuesta, ¿no? Porque sí, claro, lo que nosotros vemos en este momento, que se replica en todos los lugares del mundo donde no se llevó la cuarentena. Ahí quería ir, doctora, espere un segundo. Sí. Mire, en la República Federativa del Brasil, nuestros hermanos brasileños tienen un presidente que no parece ser que no confía mucho en la cuarentena, que no es muy científico. Y anda diciendo cualquier cosa, y entre otras cosas hizo que Brasil pueda ser, para muchos especialistas, el próximo gran foco del coronavirus en el mundo. ¿Nos puede afectar eso? Bueno, si nosotros tenemos una frontera, digamos, con Brasil, que en algún momento se vuelva a abrir, obviamente nos va a afectar. Por eso también hoy decíamos, ¿no?, que justamente es como que Argentina, al haber tomado, primero, al ser un territorio tan vasto, pero no superpoblado, digamos, en todo su territorio, permitió que haya bolsones donde circula comunitariamente y bolsones donde no circula el virus. Ya que habla de bolsones, se lo voy a poner más claro. La locura de Bolsonaro, ¿a nosotros nos puede costar caro? Y nos puede costar caro si empezamos a tomar la misma conducta, que es la que un poco están presionando algunos sectores de la economía, ¿no es cierto? Ahora, en la medida que el gobierno vaya liberando por etapas a los distintos sectores de la población para que vayan circulando, esto tenga un impacto con nuevas infecciones, pero lo que decimos, o sea, el problema que tiene Brasil o Estados Unidos o que tuvo Europa o que van a tener, dependen de que, por ejemplo, tenés 5.000, 10.000 personas enfermas gravemente en un día, o tenés, por ejemplo, 5.000 muertos en un día. Sí. O sea, por ahí 5.000 muertos a lo largo del año se pueden ir administrando, digamos, los recursos, pero cuando son todos, y hoy son 5.000 y mañana son 7.000 y pasado son 10.000,
obviamente no hay ninguna forma de que los sistemas de salud puedan dar respuesta a cada uno de ellos. Claro, entonces, sí, doctora. Sí, perdón que le interrumpa, pero quiero detenerme un instante en nuestro país, en Argentina. Acá estamos compartiendo en pantalla distintos cuadros donde vemos que la curva sigue subiendo y sigue escalando, pero todavía no llegamos al pico máximo de contagio. ¿Cómo se explica esto? Bueno, porque justamente vos estás administrando a la población para que no se exponga toda junta de golpe al virus, ¿no es cierto? Por eso lo que se hablan de contagios administrados, o sea, ir, digamos, de a poco. Bueno, por eso es una disyuntiva también que hay, porque justamente una de las cosas que nos pasa, que no podemos dar una respuesta contundente a todas estas preguntas, es porque es la primera vez que tomamos contacto en la humanidad con este virus. Entonces, no sabemos, no podemos predecir por ahora, digamos, en un estudio, qué conducta tiene. Recuerden que estábamos hablando de la mutabilidad y de la posibilidad de cepas nuevas que entonces hagan que la elaboración de defensas de la comunidad, como nos pasa con la gripe, digamos, dentro de un año nos sirva. Entonces, todo esto realmente es muy difícil de poderles decir, bueno, miren, vamos a hacer así, vamos a hacer así. Lo que sí está claro es que el pico es cuando llegamos al máximo de casos, al máximo de nuevas infecciones en un día, y a partir de ahí empieza a descender. Esto en Argentina está muy lejos todavía de suceder, por lo que no estamos brindándole al virus la leña, ¿me entienden? Para que siga prendiéndose fuego. Lo estamos, digamos, administrando para que, bueno, algunos se van infectando. Fíjense que estos testeos, como vos estabas diciendo, ¿qué buscan? No buscan casos que están ahora enfermos, sino buscan que hayan estado en contacto con el virus, que hayan tenido la infección, que tal vez pasaron desapercibidos, por eso son asintomáticos, pero sí elaboraron una defensa. Entonces, en ese esquema, si esa persona toma contacto con una persona que está enferma, no se va a enfermar porque ya tuvo contacto. Doctora. Entonces, si nosotros lográramos que esto fuera masivo, por ahí podemos decir, bueno, largo lo que estamos haciendo porque ya me queda un poquito, poca gente que no se ha infectado. La verdad que no, estamos lejos de eso. ¿Por qué? Porque la cuarentena se estableció antes de que el virus realmente circulara en forma potente en la población. O sea, ¿por qué España cuando decide, o Italia cuando deciden tomar cartas en el asunto y cuarentenar, igual tienen esos picos enormes que han tenido, que todavía tienen? Doctora. ¿Por qué? Porque ya estaba en la calle el virus. Doctora, hoy aprendimos una palabrita nueva, de esa que para ustedes es muy familiar y para nosotros es incomprensible. Remdesivir. Dicen que en Estados Unidos da buen resultado el Remdesivir como medicamento contra el coronavirus, ¿es cierto? Mire, lo que nosotros vemos es que desgraciadamente sobre esta situación se empiezan a montar un montón de, entre comillas, operaciones para presionar, ya sea con la vacuna, ya sea, fíjense que la cloroquina, ¿no?, que se llegó a poner el titular de un diario invocando al que proponía el uso de cloroquina, ¿no? Como dándole autoridad máxima, diciendo que el que no indicaba cloroquina es un asesino. Se tuvo que suspender los estudios de uso de cloroquina por las arritmias que causa este fármaco. Sí, doctora. Entonces, muchísimas... Todas estas cosas pueden servir. Nadie dice, pero no están todavía en una suficiente cantidad de casos probados, ni quiere decir, que en qué momento se utiliza y en qué momento es el indicado, ¿no? Bien, muchísimas gracias, doctora, por esta comunicación y por ayudarnos a entender un poquito cómo se van actualizando los protocolos y qué va pasando día a día en esta pandemia ante este coronavirus. Gracias, buenas noches.
Bueno, muchas gracias y a la gente que, bueno, sigamos haciendo lo que tenemos que hacer, salgamos a trabajar, pero sigamos cuidando lo que hoy tenemos, que aunque parece frustrante, es mucho mejor que estar lamentando la muerte de miles de ciudadanos que son nuestros seres queridos, seguramente. Clarísimo, adiós. Ernesto. Sí, Oh. Bueno.